Mi nombre es Jorge Olavarría, soy profesor universitario. En esta oportunidad quiero proponerte un curso que se llama Identidad Moral y la auténtica prosperidad. Y como verás, esos dos conceptos voy a tratar de enlazarlos porque creo que se necesita ese enlace para hacernos más creativos, productivos, exitosos, incluso libre de culpa. La única herramienta que necesitas para este curso es aceptar que ya eres una persona moral y está dirigido a cualquier persona interesada en prosperar y acercarse a su propio marco moral en vez de obviarlo y huir de él. Y espero que de alguna manera te interese estos conceptos y que podamos participar en estos cursos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Hoy en No Callaré tenemos un invitado especial. No solamente es un excelente periodista y escritor, sino que además es amigo de esta casa y un excelente analista político. Él es Orlando Avendaño. Además dirige el American, un portal bilingüe en español y en inglés, que acerca a la sociedad norteamericana a la realidad de lo que pasa en el continente. Orlando, qué bueno tenerte con nosotros en este espacio de No Callaré, porque además tú nunca te callas nada. Y yo quería que estuvieras aquí con nosotros porque vives en Colombia, conoces de primera mano lo que sucede en Colombia, y quería que me contaras, ya ha pasado varios días, ¿cómo percibes el manejo que está haciendo el señor Petro, ahora presidente electo, con relación a obtener la mayoría en el Congreso? Ya vimos que los liberales, por lo menos han declarado hoy, no somos partido, no vamos a hacer oposición. Entonces, si no van a hacer oposición, son gobierno. Y si eso es así, ya Petro tiene la mayoría en el Congreso. Cuéntanos tus impresiones. Sí, bueno, Neto, gracias. Es un gusto, además, siempre hablar contigo. Mira, bastante preocupado porque Petro ganó sumando una cantidad importante de votos con respecto a la primera vuelta. Muchísimos fuimos ingenuos o nos equivocamos al decir que Petro había llegado a su techo con los 8 millones con los 8 millones de votos, que era un 40%, similar a lo que había logrado en el 2018. Pero no solamente pasó el techo, sino que tuvo una votación histórica, ¿no? Estamos hablando del presidente electo con la mayor votación en la historia de Colombia. La única forma de que él haya logrado esa votación es con apoyo de la maquinaria de los partidos tradicionales. Y esa es Pero ya va, te puedo hacer un inciso aquí. Sí. Porque si tú revisas, yo me metí hace un ratico en la página de la registraduría, y entonces cuando tú ves toda esa zona de Antioquia, esa zona que está controlada por la guerrilla, la votación a favor de Petro es 97%, 98%, y sabemos perfectamente, porque además hay videos, que se les exigía a los pobladores que fueran a votar y que fueran a votar por Petro. ¿Quién se los exigía? La guerrilla. Entonces, mira, hay muchas formas de hacer fraude, hay muchas maneras de hacer fraude, y esa es una. Cuando no puedes votar libremente. Yo no te estoy diciendo que todos hayan ido a votar con un revólver en la cabeza, no, pero sí creo que es un número importante, y creo que, así como hemos hablado en otras oportunidades, la cantidad de formas de fraude que se han aplicado en el continente, esta puede ser otra forma novedosa, no tan novedosa, de haber originado, de haber hecho un fraude también. Te lo digo porque subir de 8 millones a 11 y pico, cuando no los tenía, es realmente extraño. No, de acuerdo. Y no solamente la presión de la guerrilla en las zonas guerrilleras, sino toda la maquinaria del mismo pacto histórico. Y estamos hablando lo vimos en Amazonas, el pacto histórico le ponía canoas, barquitos a gente que en su vida hubiera ido a votar si no fuera de esa manera, autobuses, en fin, pusieron a disposición todo, que eso no lo tenía Rodolfo Hernández. Ahora, eso no quita el hecho de que pues
ya ocurrió, ¿no? Se dio así y el tipo ganó con más de 11 millones de votos. Ahora, insisto en esto, y es lo que se viene especulando desde hace tiempo. La única explicación, no solamente en la zona donde de alguna manera impera la guerrilla, que la población es muy baja con respecto a grandes ciudades de la costa, etcétera. La única forma en la que él haya ganado en eso, haya sumado tantos votos, es votos de los partidos tradicionales. Y eso tuvo que haber sido por acuerdos a espaldas de lo que se había dicho públicamente. Porque sabemos que el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, etcétera, venían acompañando la fórmula de Rodolfo Hernández, pero eso no fue lo que ocurrió. Tú sabes que es que a mí me llama, discúlpame que te vuelvo a interrumpir, pero es que a mí me llama poderosamente la atención, porque si tú ves el mapa, fueron 16 departamentos que ganó Petro y 16 departamentos que ganó el señor Hernández, sin tener maquinaria, sin tener el dinero porque el dinero del pacto histórico, que es el partido de los pobres, de los sin nadie, de los que no tienen recursos, de los que nunca han estado en el poder, pues dista mucho de lo que ellos dicen. O sea, eso es un partido que tenía plata, pero plata pareja. Claro, toda la plata del mundo. ¿De dónde salió el dinero? A mí lo que me preocupa de esto, Orlando, es ver a un César Gaviria, que yo particularmente, y lo digo así, yo no tengo ningún problema en decirlo, a mí desde que César Gaviria puso un pie en Venezuela, en aquel año 2000, en aquella, ¿te acuerdas? Había una mesa de negociación después de todos los sucesos que habían pasado, y aquel señor engatusó a la ciudadanía, porque eso fue engatusar a la ciudadanía, mejor dicho. Creo que los partidos, ahora lo tengo más claro, los partidos esos de la MUD engatusaron a la ciudadanía, se trajeron, eran parte de ese tinglado, y total es que en Venezuela tenemos ya 23 años de esta dictadura. Este es un señor que siempre está como de negociador a favor de la guerrilla, a favor de los que secuestran, de los que asesinan, de los que matan, siempre. Entonces, verlo en esto, que sí, que me voy a reunir, después de que dijo todo lo que dijo en campaña, que le quitó el apoyo a Petro, porque la señora Francia lo había ofendido, y no sé por qué otras cosas más. Yo pensé que a lo mejor era un tema un poco más profundo. No, mentira. Ya se acomodaron, como se acomodan, como se acomodó la oposición venezolana por 2 platos de lenteja, por unos reales, por ganarse una plata. De verdad, tú no ves la misma película que Venezuela, pero más rápida. Sí, se están acomodando más rápida porque, por ejemplo, ayer, bueno, durante estos días se ha hablado sobre el aumento considerable del dólar, del valor del dólar y pues la reacción de los mercados. Y yo no sé si tú leíste un tuit de Gustavo Bolívar, que es parte del pacto Del histórico. tinglado. Exactamente, donde en un tuit él decía, yo no lo creía hasta que lo leí y pensaba que era chiste después de leerlo, pero no. Él decía como que, no, que están diciendo que si el dólar, el peso, el valor del dólar sube a 5.000 pesos, eso va a ser algo malo. Pero si es lo contrario, con el petróleo a tanto por barril y todos los dólares que nos van a entrar, vamos a tener muchísimas divisas y vamos a poder... Pero no es que no van a seguir con el petróleo. Bueno, eso fue lo que él dijo. Entonces él decía... No, te lo pregunto, porque Petro dijo que energía limpia, que nada de petróleo, ¿o no lo dijo en la campaña? Fue parte de la campaña, ha sido la piedra angular de su campaña, pero entonces ahí él trata de, o sea, celebra el hecho de que se devalúe el peso, que es muy similar a pues, las excusas y los argumentos del régimen, primero de Hugo Chávez, para explicar la catástrofe económica. Entonces, sí, sin duda vienen pisando el acelerador con eso. Por cierto, que es que estoy buscando el Twitter y entonces veo que el último que escribió ayer fue: postulo mi nombre como presidente del Senado. Ofrezco mi respaldo leal al nuevo presidente, mi experiencia de 4 años en el Senado y las comisiones. Ahora, este hombre no fue el que dijo que era una vergüenza lo de los petrovideos. Sí, claro. Fíjate que son lo mismo, ¿no? Sí, fue él. Mira, el tuit es este. Ajá. Si el dólar sube a 5.000,
como especulan expertos en desear que a Petro le vaya mal, así le vaya mal a Colombia, con petróleo a $120 el país se llena de divisas, se encarecen las importaciones estimulando la producción nacional y salimos a vender propiedades en el exterior ya mismo. Yo te digo una cosa. Ellos no les importa, es que mira, a estos comunistas no les importa que su moneda se destruya, se evalúe. Parte del plan, parte de la agenda. Igual que nosotros no tenemos ya bolívar. Nosotros en Venezuela lo que hay es dólar. Sí, claro. Ellos no les interesa esto para nada. Y la verdad, Porque además la mafia es inminente. Por ejemplo, las casas de cambio amanecieron el lunes, pues con el dólar. yo vi un artículo tuyo en el American donde hablabas de que no solamente que habían amanecido alto, sino que además ya no habían en las casas de cambio. No había, se acabaron los dólares en la mayoría de las casas de cambio de Colombia. Nosotros llamamos llamamos a 6, publicamos el artículo, pero luego contactamos unas 6 más, no solamente de Antioquia, y pues se acabó el dólar. Pero el punto es que en las casas de cambio aumentó el dólar, pese a que el dólar oficial, la TRM conocida en Colombia, se mantuvo y se mantiene estable. Las casas de cambio, claro, ellos obedecen a la oferta y la demanda, la gente en pánico va a refugiarse en el dólar, y me llamó mucho la atención ver muchísimos petristas sugiriendo que había que sancionar a las casas de cambio. Y pues la consecuencia inmediata de eso es un control cambiario. Entonces ya vamos a ver la misma mafia que vemos en Venezuela, que estos tipos, para tratar de controlar la devaluación, entonces van a imponer un precio que va a controlar al Estado, va a tener el monopolio de eso el Estado, y pues de ahí la corrupción que se viene va a ser masiva, ¿no? Y, bueno, es que esta película, de verdad, Orlando, esta película la hemos visto. Y además vemos cómo el guión se repite en uno y otro país. Ahora, ¿has tenido el chance de hablar con ese venezolano de a pie que llegó a Colombia, que llegó a Medellín buscando un mejor futuro? ¿Y qué piensa? ¿O no has tenido ese chance todavía? Sí, he hablado con un par digamos que no son parte de mi círculo, Exacto. de la gente con la que me relaciono a diario, con un par de venezolanos, porque obviamente yo sé lo que piensa la gente con pues, mi familia, mis amigos, la familia de mi novia, los colombianos que conozco, y todos están devastados. Pero hablé con un par de venezolanos y pues también están muy preocupados por lo que pueda pasar. Me sorprendió que uno, no sé si es ingenuidad o es un optimismo forzado, y es como, no va a llegar a pasar, es imposible, los colombianos no lo van a permitir, la sociedad colombiana no es como la sociedad venezolana, y no sabemos, o sea, en última, pues no sabemos nunca cómo va a terminar la receta cuando se aplica, en cada país ha sido diferente, pero el punto es que van a tratar de aplicar la receta, y pues las consecuencias nunca son buenas, ¿no? Colombia es un país muy distinto a Venezuela, en el sentido en que tiene una tradición. Hay dos cosas fundamentales que hacen muy diferente a Colombia de Venezuela. Uno es el empresariado colombiano, el empresariado venezolano siempre fue muy alcahueta del Estado, porque siempre dependió del Estado, giró en torno al Estado. El empresariado colombiano no quiere decir que sean valiente y firme, porque la verdad es que ha sido bastante decepcionante la postura que ha asumido el empresariado colombiano, pero está en pánico. El empresariado colombiano está sacando el capital en estampida, pero es un empresariado que valora, entiende lo que es la generación de riqueza, no por ayuda del Estado. Por otro lado, la sociedad colombiana es diferente a la sociedad venezolana, porque la sociedad colombiana tiene más de 60 años enfrentando al comunismo, armado en las calles y en las casas y en los pueblos, etc. Y es una sociedad que se armó para enfrentar al comunismo armado. De hecho, la sociedad colombiana es una sociedad fuertemente armada. Lo vimos el año pasado durante las Sí, pero la guerrilla también está fuertemente armada.
Y yo aquí lo que me preguntaría es, ¿qué va a pasar ahora con la guerrilla? Es decir, ¿se saldrá de Venezuela? O más bien este va a ser ¿cómo se dice eso? Un túnel, un canal para conformar la gran Colombia guerrillera, ¿no? La guerrilla ya no va a volar, me imagino yo, no volará a discotecas, ni volará a casas, ni volará a nada, porque los grandes aristócratas y los grandes empresarios van a ser ellos. O sea, es como a mí cuando me dicen, no, porque los venezolanos ricos, bueno, pero los ricos son los bolichicos y el régimen, porque los ricos se fueron o se murieron. Ahí no hay más nada. O sea, ellos son los empoderados. Ahora los empoderados es esta guerrilla. A mí me llama poderosamente la atención ver a un pacto histórico, hablar de lo que somos los representantes de los pobres, pero yo veo la casa de Gustavo Petro estupenda, y la de la señora Francia Márquez también, y el realero que tenían en la campaña para botarlo por la ventana. O sea, yo no sé dónde está la pobreza de esta gente. A mí lo que me da es dolor con los pobres colombianos y los pobres venezolanos que han creído en cuentos de sirena. Ahora, también es verdad, a mí estas cuentas no me dan. Lo que pasa es que probarlo tú y yo es muy difícil porque son temas de tecnología, y además tú y yo no tenemos la posibilidad de tener la confesión de los guerrilleros contando cómo arriaron a las poblaciones y lo obligaron a votar. Pero eso es algo que se sabe, y se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y lo único es que no se quieren convencer. Mira, yo lamento mucho que el empresariado colombiano se haya equivocado como se equivocó el venezolano. Y te lo digo de primera mano porque yo estaba ahí, yo oía mucha gente. Y bueno, así como muchos empresarios venezolanos y medios de comunicación pensaron que podían manejar a Chávez, Petro es infinitamente más inteligente que lo que era Chávez. Sí, claro. Claro. Así que él no lo va a manejar nadie de esos empresariados. Él va a crear su propio empresariado, que son empresarios de maletín, provenientes no del fruto del trabajo y no sé qué, sino de 20.000 cosas que tú y yo sabemos. Yo lamento que se hayan equivocado. Efectivamente, los capitales han salido de Colombia. A Panamá están llegando capitales desde hace más de un mes de Colombia, de capitales colombianos. E incluso buscando locales para montar negocios, vivienda, que es una huida momentánea, porque ¿tú crees que Panamá se va a salvar? Cuando vemos lo que está pasando en Ecuador, cuando vemos que viene Lula, cuando ves el mapa, tú dices, ¿se va a salvar Panamá? ¿Por qué se iría a salvar Panamá? Sí, claro, claro. Panamá es Latinoamérica, no deja de ser Latinoamérica, y ya sabemos cuál es la tendencia de Latinoamérica. Sí, bueno, eso yo creo que es también importante señalar, hay muchos responsables de esto que pasó. Y yo creo que es prudente decirlo, aunque sea incómodo. Uno de esos responsables, para mí clarísimo, es el presidente Iván Duque. Yo creo que no hay duda de que, aunque Iván Duque fue un buen presidente en términos de indicadores, eso al final no importa un carajo. Pero entonces ¿por qué es el culpable? Porque es que esto se lo oigo a todo el mundo. Duque, pero ¿en qué es el culpable? Y que lo diga un venezolano, realmente no lo entiendo. Porque si algo tenemos que ser es agradecido con Duque, que se tiró al hombro a 2 millones de venezolanos. Pero eso no tiene nada que ver con... ¿Cómo no va a tener nada que ver, Orlando? El resultado electoral. No, lo que te pregunto es, ¿tú sabes el caos que produjimos los venezolanos al llegar a Colombia? Sí, claro. El caos en educación, el caos financiero, el caos en salud. Y ese señor, oye, los recibió. No, es fantástico y se lo agradeceremos, pero eso no le quita la responsabilidad en la construcción de Gustavo Petro como una alternativa en estas elecciones. La verdad es que ¿Pero por qué? Pero explícamelo por qué. Porque es que perdóname, Orlando. Es que es lo mismo cuando me dicen que Rafael Caldera es el que construyó a Chávez. Rafael Caldera fue muy responsable de Hugo Chávez. Y eso pero no el único. Bueno, es que yo no estoy diciendo que Duque sea el único, pero
Ni creo que sea el principal, tampoco, Caldera, y tampoco creo que Duque sea el principal. Pero quiero oírte, dime por qué. Creo que Duque tiene una gran responsabilidad porque, mira, Nito, no importa lo que ocurrió, no importa lo que pasa, importa es lo que la gente cree que pasa. Y aquí hay una realidad. Todo el electorado de Duque detesta a Iván Duque. ¿Por qué? Por débil, por frágil, porque le entregó el país a la guerrilla. El año pasado aquí se alzó la sociedad colombiana, la sociedad de extrema izquierda radical. La primera línea. La primera línea. La primera línea, los vándalos, los destructores. Que fue una toma guerrillera el año pasado. La ciudad que fue secuestrada por la guerrilla principalmente fue Cali. Duque apareció en Cali casi que 2 semanas después de lo que había ocurrido. Nunca mandó el ejército, fue débil, fue frágil, cedió a las exigencias. Y eso es solamente una muestra. Duque nunca enfrentó los acuerdos de paz, como prometió que iba a hacer. Duque, además de todas las promesas de que iba a bajar los impuestos, todo eso. Tienes razón. Duque gobernó para la izquierda. Tienes razón, porque es lo mismo. Aquí, ¿cómo es posible que bajo el gobierno de Duque un tipo como Santrich se escape? ¿Cómo es posible que bajo el gobierno de Duque, todo lo de las disidencias, la supuesta disidencia de la FARC, al final de la FARC, opere de la manera en la que viene operando? ¿Cómo es posible que haya aumentado el cultivo de cocaína? Todo eso. No hubo realmente un enfrentamiento contra la extrema izquierda. Duque gobernó para la extrema izquierda. Cuando aquí se alzaron los maestros, que son un sindicato adscrito a Gustavo Petro al final, y le hicieron muchísimo daño a Colombia, Duque cedió en absolutamente todas las exigencias. Entonces, un gobierno de derecha, supuestamente, que gobierna para la izquierda, pues, entre la mala copia y la original, pues, obviamente, tú eliges la original. Entonces, el electorado de Duque desprecia a Iván Duque. Pregúntale al Centro Democrático qué piensa No, pero es que fíjate que me has callado la boca. O sea, lo que me has dicho tiene un sentido absoluto, pero además mi reclamo es no a Duque, a la derecha completa del continente. Completamente. Y, por otro lado, una llamada, y me vas a sabotear aquí ya. Que no te saboteen. No, para nada. Por favor. Mira, tienes toda la razón. Pero quiero oír tu conclusión. Pero por un lado, tenemos el electorado de Iván Duque. Y es cierto, Nito, es completamente cierto. Por ejemplo, hay un economista muy bueno que yo respeto mucho que se llama Alberto Bernal. Él estuvo hace 2 semanas en el Inter-American Institute for Democracy. Y él decía muy bien que Duque había sido el mejor presidente de la historia de Colombia o de los últimos años de Colombia. Digamos en cifras. En cifras, hablando de los indicadores. Exacto. Y eso es muy bien, Nito. O sea, en términos de manejo de la pandemia, pues Duque fue el mejor presidente de Latinoamérica. O sea, Colombia no entró en crisis, no entró pues gracias a Duque. Pero eso importa. No, porque no importa lo que está pasando, sino lo que la gente cree que está pasando, la percepción. Y la derecha detesta a Duque por todo esto que te estoy diciendo, y ni tú, la izquierda aquí, o sea, yo he escuchado realmente a gente que dice, Duque es un dictador, vivimos en una dictadura. Bueno, pero es completamente absurdo. Claro, pero es que eso también tiene mucho que ver con los medios. Hay una dictadura de los medios, igual que pasó en Venezuela, igual que está pasando en todas partes. Lo que no hemos querido entender es la importancia de que la derecha se articule internacionalmente como está articulada la izquierda internacional. O quienes estaban en Colombia. Mira, desde Monedero, Zapatero, tú sabes todo lo que había allí. Aupando y financiando además el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, que la gente no ha querido entender que es una realidad, que son 2 organizaciones para mí criminales que se han articulado internacionalmente sencillamente para imponer, yo no digo que la izquierda, yo digo para imponer el crimen en nuestra región. Completamente. Y la derecha se asusta mucho, es débil. Fíjate lo que pasó con Piñera en Chile en el año 19, lo que le pasó incluso al propio Duque en el año 19, lo que le pasó a Lenín Moreno en el Ecuador, que ahora se lo están repitiendo a Lazo. Pero fíjate que donde ellos gobiernan, eso no pasa. O sea, tú ves
las protestas en Cuba, por ejemplo, que fueron terribles, pero eso es que son imperialistas, ¿entiendes? Eso no es que están gritando que quieren libertad, no, eso son maniobras del imperio norteamericano. En Venezuela misma, la gente se alza y protesta y entonces, bueno, van para la cárcel, los asesinan, los persiguen. Ya vimos lo que pasó con 4 muchachitos que estaban pintando un graffiti en el momento en que estaban conmemorando los 5 años de la muerte de un joven Neomar Landero. Entonces, esos son unos vándalos y además la oposición venezolana, que no es oposición, que es el chavismo azul, entonces también dice que sí, que son unos vándalos. O sea, no, cuando lo que te quiero decir es, la izquierda todo lo justifica. Cuando persigue, cuando encarcela, cuando asesina. Tenemos ejemplo, Yanine Áñez, todo lo justifica. Pero cuando los pueblos en países, digamos, donde hay gobiernos de derecha, entonces el malo es el gobierno. Me explico, cuando el gobierno se defiende, el malo es el gobierno. Ahí están acusando a Lazo de que hay 2 muertos por culpa de él. Sí, sí. ¿Y qué hacen? ¿No se defienden? ¿Qué hacía Duque? No defendía. Que yo estoy de acuerdo contigo que fue muy tibio. Es que el problema no es no defenderse, el problema es que no se defiende lo suficiente. Porque entonces ante que no están articulados. Dime tú cuáles son los demócratas ahorita que están apoyando a Lazo. No, pero es que, mira, Venezuela nos dejó claro, todos estamos solos. Todos. Está solo, Lazo está solo, todos estamos solos. Entonces, pues al final le corresponde a cada país. A la final, ¿sabes qué? Que yo creo que nos vamos a tener que unir los ciudadanos de todo el continente, los que sí creemos en la libertad, los que sí creemos en el Estado de Derecho para defendernos. Y eso se llama legítima defensa. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el pueblo colombiano cuando vaya a la guerrilla a buscarle su hijo para reclutárselo y ya no tenga un Estado que lo medio defienda? Lo mismo que ocurrió hace 20, 30 años. Se va a armar y bueno, entonces vamos a volver aquí a la peor época de la historia de Colombia. ¿Y tú crees que eso no va a pasar en Venezuela? ¿Y tú crees que eso no va a pasar en Nicaragua? ¿Y tú crees que eso no va a pasar en Perú y en Chile? Eso se va a extender. Digo yo, no sé, a lo mejor entonces somos felices todos en la izquierda y todos en la miseria. Mira, y vamos a pasar hambre divino. A lo mejor vamos a ser sabrosos. Esa va a ser vivir sabroso. Mira, Nito, para volver a debatir. No, yo no estoy debatiendo, yo te estoy oyendo. Sabroso, para debatir sabroso. Para mí otro responsable, y quiero saber qué piensas tú, pues, porque ambos coincidimos en que el mejor presidente de la historia de Colombia, pues, sin duda es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe salvó a Colombia. Yo creo que la historia colombiana se divide en 2. Pero para mí uno de los también responsables de esto es Álvaro Uribe. ¿Ah, sí? Completamente. ¿Por Ajá, qué? ¿y por qué? ¿Cómo es posible que el centro democrático haya permitido, los partidos haya permitido que la segunda vuelta de las elecciones más importantes de la historia de Colombia se debatiera entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Yo no sé si tuviste esta mañana la candidata a vicepresidente de Rodolfo Hernández diciendo que ya no iba a ser oposición, que ya iba Es que nadie va a hacer oposición, ahora todos son del gobierno. Cabales, oposición, Paloma Vale, son pocos los que son oposición, pero entonces cuando uno ve que el candidato por el que uno votó, el contrincante, entonces resulta que ahora no es el contrincante, sino es parte, pues tú te das cuenta que aquí estábamos jodidos el 19 de Pero julio. es que te estoy diciendo que es lo mismo que Venezuela. ¿O tú crees que Leopoldo López, Juan Guaidó, Henry Ramos, Rosales son oposición? Claro. Esos son el régimen disfrazado de azules. Es la misma lavativa. Claro, pero ¿cómo es posible que, es decir, el partido de Álvaro Uribe, primero el partido de Álvaro Uribe es el peor partido para generar líderes de esta región?
Juan Manuel Santos, Iván Duque y el otro candidato del uribismo era Oscar Iván Zuluaga, que pues quedó marginado. Eso le dejó el camino abierto a que la segunda vuelta fuera esta tragedia. Entonces, tú sabes muy bien que el partido de Álvaro Uribe le frustra el camino a verdaderos líderes con potencial. Y entonces la maquinaria del partido irresponsablemente se decanta por gente que no está a la altura. Es decir, no sé, para mí es incomprensible que la derecha colombiana o la sociedad de derecha colombiana haya estado huérfana tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, porque no hay un partido que tenga la capacidad de construir una verdadera derecha. El Centro Democrático se avergüenza de decir que es derecha, tú lo sabes. Yo voy a volver a lo que te he dicho. Esto es un calco de Venezuela. Venezuela, ¿qué pasó? Hace, no sé, 20 años. Se fueron unas primarias, donde un candidato acabó el otro, donde Capriles le decía nariz verde a Leopoldo acabaron con María Corina, le dijeron horrores a Diego Arria. ¿Tú te acuerdas? Claro. Ajá. Después que tú los acabas, se acabaron entre ellos. Entonces salió, no me acuerdo quién fue el candidato en ese momento, creo que fue Capriles, a mandarnos a bailar. Déjame decirte que en Colombia pasó lo mismo. O sea, en Colombia se acabaron entre ellos. Fico decía una cosa del otro y el otro decía una cosa del... Eso fue una guerra y se acabaron entre ellos. Esos son odios o heridas que no son fácil sanar. ¿Y dónde queda el estadista? Ya va. No he llegado ahí. Se acabaron entre ellos y la izquierda, que está articulada, gozando, viendo cómo se acababan unos con otros. Gozaron, se acabaron, se hirieron y son heridas que no sanan. Y uno lo vio en la campaña. Uno lo vio en la campaña, como unas senadoras o unos senadores y unos representantes hablaban de este, hablaban del otro. Se vio. Y la izquierda, ellos se pueden odiar, pero ellos están juntos. Te acabo de decir, Gustavo Bolívar dijo que eran una vergüenza los petrovideos, pero ahí está. En cambio, en la derecha, son heridas que no sanan. Álvaro Uribe. Yo Álvaro Uribe ni lo vi en esta campaña. Ese es un señor que lo va a meter preso Petro mañana, pasado, a lo que pueda. Pero no lo ha dicho durante toda la campaña. Y lo va a meter preso porque persiguió a la guerrilla, a sus amigos. Y nosotros decimos, oye, que él tiene la culpa. Yo te voy a decir, yo no caigo en eso. Ese señor hizo la seguridad democrática y salvó a Colombia durante unos años para volver a caer en esto. Yo te estoy diciendo que los métodos que tiene la derecha no son los adecuados. Hay que repensar cómo se van a elegir estas cosas, pero no es hundiéndose unos con otros. Yo creo ahí un senador del Centro Democrático, porque hubo un debate ayer muy gracioso en el que el hijo de María Fernanda Cabal y Laforí. ¿El hijo de María Fernanda Cabal y quién? Y el esposo, que es Laforí, no recuerdo el nombre. El hijo de Cabal dijo que es hora de construir la verdadera derecha, una gran derecha que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe. Y pues María Fernanda no se metió en ese debate, pero salió el Centro Democrático a insultarlo. Entonces salió el papá diciendo que es por Uribe que tu mamá fue elegida, gracias a Uribe es que tu mamá es senadora. Y mira, yo creo que ella tiene sus méritos propios. Sí, pero yo creo que el Centro Democrático, y esto me he dado cuenta porque, bueno, tengo muy buenas relaciones con muchísima gente del Centro Democrático, tengo muchísimo cariño a mucha gente del Centro Democrático, es decir, no es capaz de construir un propio relato que trascienda a Álvaro Uribe. Se refugia constantemente en Álvaro Uribe. Y Nito, Uribe fue el mejor presidente que tuvo Colombia, pero ya.
ya, la realidad hoy, este país hoy, donde ya votan los que nacieron cuando Colombia era un gran país, los que no tienen ni idea de cómo era Colombia antes del presidente Porque Uribe. ese es el grave problema, Orlando, lo que acabas de decir. La juventud no tiene ni idea de lo que él hizo y repite lo que le dicen los medios, porque en la historia colombiana, en los colegios, se acabó, no se dice, no se cuenta la historia, se eliminó. Igual que en Venezuela, igual que en todo esto, ¿qué es lo primero que hace esta gente? Tienen 30 años haciéndolo, Orlando. Ellos, lo primero que infiltraron fueron los institutos educativos, las universidades, los liceos, la cultura, los medios. Entonces, además de lo que le enseñan a los muchachos, que Uribe es malo, que la guerrilla son las reivindicaciones sociales y que ellos lo que quieren es la lucha para que los más pobres tengan más, porque esto es una desigualdad entre ricos y pobres, blancos y negros, y ahora es entre heterosexuales y lesbianas y gay, y entre pro aborto y pro vida, porque eso es lo que están haciendo. Han eliminado la historia, no conocen su historia, y los pueblos que no conocen su historia, oye, lamentablemente repiten sus errores. Eso es lo que está pasando, entre otras muchísimas cosas. Pero fíjate, ¿cómo vamos a salir de este problema? ¿Cómo salimos de esto? Mira, esto es un proyecto a largo plazo de la derecha. Y yo más que de la derecha diría de los que quieren la libertad, porque aquí nos están convirtiendo todos en esclavos, donde no vamos a tener acceso. Colombia va a saber lo que es de verdad, ahora sí completamente no tener acceso a la justicia. Colombia, los colombianos van a vivir ahora, y yo lo lamento muchísimo, lo que es viajar con un pasaporte que ya les pasó y lo están repitiendo porque olvidaron la historia. Lo que es viajar con un pasaporte donde en el mundo, cuando vean que eres colombiano, te meten en un cuartico, como pasa lo mismo cuando presentas el venezolano. No es mi caso, yo no tengo pasaporte venezolano, pero sí tengo pasaporte colombiano. Entonces, esto va a ser otra vez la misma historia. Claro, si los dejamos que esto siga, esto será eterno. Ahora, si los que queremos libertad nos articulamos y empezamos, yo no sé si podemos entrar a los institutos educativos, pero digámoslo en la casa, eduquemos en la casa, contemos la verdad. Porque es que yo ahora oigo a la juventud debatir unos temas sin tener el menor conocimiento. Yo les digo, estudien, pregúntenle a los abuelos, ¿cómo era Colombia antes de llegar Álvaro Uribe? Y te lo digo, yo iba a Colombia 24 horas y de casualidad. Porque a uno le daba miedo quedarse en un hotel, porque podía estallar. Yo iba solo a lo que tenía que ir, 24 horas, y si podía irme en la mañanita y devolverme en la tarde, lo hacía. Del pánico que había en ese país. Ahora, si la gente no quiere saber la verdad, yo no estoy defendiendo a Álvaro Uribe, yo no quiero defender a nadie. Yo lo que no quiero tampoco es señalar a particularidades. Porque esto, lo que ha pasado es una descomposición general del país. Ya, mira, revisamos los partidos, revisamos el empresariado, revisamos a los medios de comunicación. Bueno, ¿y el ciudadano? El ciudadano de verdad, de esas zonas guerrilleras, de verdad quería votar por el guerrillero. Después que se llevó a su hijo y le violó a la hija, yo la verdad es que no lo creo. Pero bueno, a lo mejor es que todo el mundo está enfermo, pues, o que yo estoy loca. Sí, no sé. Bueno, yo quisiera pensar porque, pues, algo que he escuchado muchísimo estos días, y es que, bueno, que Colombia se jodió, que va a ocurrir lo de Venezuela, que es inminente. Yo creo que asumir eso pasa de suponer que somos mediocres, que somos incapaces, que no tenemos la capacidad ni el talento de sobreponernos a esto. Y yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que, a ver, Gustavo Petro tiene toda la vida queriendo
ser presidente, toda la vida. Y esta es la tercera vez que se lanza a las elecciones. Y bueno, tiene toda una vida de primero guerrillero, alzándose contra el Estado para obviamente tomar el control del Estado o extorsionar al Estado. Y luego político, pues para tener el poder. Y fracasó varias veces hasta que ganó. Y bueno, ya ganó con todas las distorsiones y mañas que hubo en estas elecciones, pero ganó, es el presidente electo. Pues le tocaba ganar, pero no quiere decir que ganó por siempre. Se puede derrotar, puede frustrarse su intento de imponer un Estado autoritario en Colombia. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos todos. Nitu, Petro ganó, pero ganó con la mitad del país en contra. Hay una realidad también. Sí, Petro sumó muchos votos, sea cual sea la razón, pero Rodolfo no sumó muchos votos que tenía que haber sumado. Antioquia, pues yo también estoy en una especie de burbuja porque vivo en Medellín, en Antioquia. Antioquia es el bastión de la derecha colombiana, ¿no? Aquí no hubo ni un fuego artificial, ni una persona celebrando, ni una. Como, bueno, en la costa la gente estaba brincando y saltando, etc. Por supuesto, uno escucha aquí en la calle y uno supone, bueno, esta gente no votó por Petro y pues es oposición. Pero no votó la suficiente cantidad de gente, votó 1 millón menos que lo que se supone que debía votar. Esto quiere decir que la gente que rechaza a Petro pues es menos de la que votó, que es muy lamentable porque muchos irresponsables que no quieren a Petro pero no participaron por una u otra razón, pues también son culpables de lo que pasó, son culpables del triunfo de Gustavo Petro. Pero igual es gente que está ahí y es gente que eventualmente se va a dar cuenta del error letal que cometió y se va a arrepentir de no haber salido a votar el 19 de junio. Pero lo que quiero llegar es, Petro tiene a la mitad del país en contra. Con la mitad del país en contra, ¿tú crees, Nitu, que Petro la tiene fácil? No la tiene fácil. Tenemos que ir redondeando porque la verdad que nos hemos extendido. Esto no lo vamos a ver sino en los próximos meses. Tú y yo comenzamos este programa diciendo esto va a ser más rápido que lo que pasó en Venezuela. Venezuela lleva 23 años con una gota y Cuba lleva 63. Tú y yo sabemos, bueno, los nicaragüenses, imagínate, tú y yo sabemos que cuando esta gente llega no quiere entregar y no se va. Yo creo que el llamado o lo que nos toca hacer a los que queremos libertad es ver cómo nos articulamos. Pero no, tú dijiste otra gran verdad al principio. Venezuela no ha podido sola, Cuba no ha podido sola, Nicaragua no va a poder sola y Colombia tampoco va a poder sola. Aquí se ha formado una gran Colombia, pero para el mal, no el sueño de Bolívar, de hacer una patria pujante, de oportunidades, libre, no, esto es para todo lo contrario. Y yo creo que sí, que tenemos que reflexionar mucho, pensar mucho, y entender que o nos juntamos o de esto no salimos más nunca. Esa es mi opinión. Te doy 2 minutos para que tú hagas la tuya. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no luce bien nada. Yo creo que esto es una tragedia. Yo creo que Gustavo Petro no se puede subestimar. No es un líder de izquierda más. No es Gabriel Boric. No es ni siquiera Pedro Castillo. No es Alberto Fernández. Gustavo Petro, pues, viene de la vida criminal. Está rodeado por corruptos y criminales. Y es además un tipo muy talentoso. Tú lo decías, es infinitamente más inteligente que Chávez, considerando que Chávez fue un fenómeno latinoamericano y fue un tipo pues que construyó un liderazgo impresionante. Entonces, no podemos subestimarlo. No creo que ya se perdió Colombia, creo que pues va en vía, pero creo que a partir de la experiencia, a partir de la tradición de la sociedad colombiana, de la firmeza de la sociedad colombiana, pues toca hacer oposición y evitar que Gustavo Petro consolide un régimen autoritario. Yo creo que es posible. Bueno,
Vamos a estar bien, bien pendientes. Yo voy a estar, bueno, como siempre, yo siempre estoy muy atenta de lo que pasa en Colombia y muy atenta de cómo les va a mis amigos periodistas allá en Colombia. Que ahora, no, y me preocupa porque, oye, ya vamos a, o sea, ojalá que no, pero tú sabes que una de las primeras persecuciones de estos izquierdistas son las voces disidentes o aquellos que les pueden hacer alguna crítica. Así que, bueno, otra vez te toca. Sí, Otra vez te toca, Orlando. pero no, vamos a darle con toda, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Colombia. Yo siempre digo que los periodistas somos como buitres, ¿no? Nosotros nos alimentamos de la tragedia y nos alimentamos de, yo creo que yo no podría vivir en Suiza, yo no podría vivir en Islandia, yo obviamente pues me afecta y le afecta a la gente que quiero, pero vamos a estar aquí pendiente y con toda la energía de denunciar lo que haya que denunciar, de alzar la voz cuando haya que alzarlo y por supuesto no dejarnos ni acosar, ni amedrentar, ni nada. Por favor de Dios. Estamos contigo, estamos con Colombia, estamos con los colegas, con los periodistas, estamos con todos los que quieren la libertad. Te quiero un montón, Orlando, de verdad, tenía días que no hablaba contigo, pero me encanta hacerlo. Muchísimo, es injusto, no es lo correcto. No es lo correcto. Y nada, Nitu, también te quiero mucho y estamos muy pendientes. Seguro que sí. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.